Alerta en C5N. Se dio a conocer la inflación de marzo que alcanza casi un 5%, para mayor precisión 4,7%. Este es el pico inflacionario que mencionaba el presidente de la Nación, Mauricio Macri, superando las especulaciones que muchos hacían de los números que se iban a dar en el mes de marzo. Y atención, porque esto también va a arrastrar al mes de abril. ¿Esperabas un 4,7% de marzo? Entre 4 y 4,5%, y ahora, bueno, 4,7% es altísima. La acumulada del trimestre supera el 11%, y la acumulada de todo el año del gobierno de Macri supera el 200%, con lo cual es un nivel inflacionario excesivamente A ver, alto. es importante, vamos a remarcar estos datos porque hay que señalarlos. En la era Macri, una inflación ¿de cuánto? Acumulada. Por arriba del 200%. Repito, cuando habían prometido 74% en los 4 años del gobierno de Macri, ya vamos a tener una inflación acumulada por arriba del 200% con este dato. Y en este primer trimestre por arriba del 11%. ¿Y de año a año un 58%? No, ahora la interanual nos va a dar, claro, por arriba del 55%, porque iba a ser 54% si era solamente el 4%, con lo cual estamos hablando de una inflación interanual por arriba del 55%. Repito, hay que remontarse a la crisis hiperinflacionaria para tener estos datos de inflación. En comunicación telefónica está con nosotros especialista en economía Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sorprendidos, me imagino, todos con el número de inflación. Altísimo. 4,7, fue muy alto, 6% en el caso de los alimentos, así que también es todavía mayor la inflación, que castiga a los sectores de menores ingresos, porque es donde se destina todos los recursos, todos los ingresos a la comida. Así que al menores ingresos, mayores de inflación, 54,7% la inflación de los últimos 12 meses. Esta es la inflación interanual más alta desde la hiperinflación. Así que hay que tener presente que estamos en un proceso inflacionario muy fuerte. Presidente puede creer que a partir de este mes, de este nuevo pico de la inflación, va a bajar. Ya hay estimaciones que hablan para abril de 3,7%, pero comparar un 3,7 con un 4,7 no estamos hablando de que está bajando la inflación, sino que estamos en un proceso inflacionario muy fuerte, muy dinámico, que puede tener algunos picos mensuales. De ninguna manera está todavía en una senda decreciente. Ahora, Fernando, Adrián te saluda, te mando un abrazo. Ahora, el argumento del gobierno, hablando de la situación actual, por culpa de la herencia recibida, le sirvió al gobierno los primeros 2 años. Ahora no, que no sigan diciendo que es por culpa del gobierno anterior, porque Duhovne hace 20 días dio una entrevista y dijo que esta inflación se debe a políticas del gobierno kirchnerista. Vamos a recordar, fue 40,5% la inflación de 2016, 24,5% la de 2017, 47,6% la de 2018, y este año ya todos hablan de un piso de 30, 35, algunos ya están ubicándolo entre 35 y 40, así que es claramente en un proceso tenido que no refleja problemas de inflación reprimida atribuible al gobierno anterior, sino el costo de los cambios de política económica y de modelo socioeconómico que está llevando adelante este gobierno. La inflación es funcional a reducir el poder adquisitivo de los salarios en pesos, de la misma manera que la devaluación redujo el poder adquisitivo de los salarios en dólares. Así que si uno combina el efecto de la devaluación y el efecto de la inflación, tiene hoy a la Argentina con salarios mucho más baratos, tanto en pesos como en dólares. Reducir solo el salario en dólares no era funcional porque mantenía todavía el salario fuerte en pesos. Así que más que atribuirle la inflación al proceso anterior, al gobierno anterior, esta es una clara política de reducción salarial en pesos y en dólares. Yo lo atribuiría más a eso que a cualquier factor de herencia. Fernando, escuché bien, dijiste que esta inflación interanual es la más elevada a considerar después de lo que fue la hiperinflación en la Argentina. ¿Eso dijiste?
Sí, si no tengo mal hecho las cuentas, estamos ya en 54.7, superamos toda la inflación de la salida de la convertibilidad y nos estamos en los niveles previos a la convertibilidad. En algún momento la convertibilidad fue de 84 el primer año, creo, que fue la salida de la hiperinflación, pero ya estamos en esos valores. Desde los 90 es la inflación interanual más alta. Gracias por la información, Fernando, y por el análisis, por supuesto. Un gusto. Bien, a ver, Santiago, vuelvo un minuto con vos, repasando los números. Entonces, el último año en la Argentina, si analizamos mes a mes, y el acumulado estaría dando, como dijo Fernando, y como vos señalabas, más de un 54%. Casi 55% de inflación interanual. Creo que es 54.7%. ¿Y por la devaluación del año pasado, hay inflación reprimida en la Argentina? Bueno, se está dando ahora, sí. El año pasado terminamos con una inflación mayorista por arriba de la minorista. Eso es una inflación reprimida, pero esa inflación reprimida la estamos viviendo en estos primeros meses de este año. Ahora, los procesos de hiperinflación que sufrió la Argentina o en la crisis de 2001, se salió con valles de pérdida absoluta del poder adquisitivo, digamos, se generaron instancias de quiebre, de profundas devaluaciones y después vino una suerte de rebote. Ahora, en este escenario la devaluación ya sucedió, la pérdida de poder adquisitivo ya sucedió, la inflación todavía está. Es decir, ¿estamos creando una historia nueva en la Argentina respecto de la crisis? No, lo que pasa es que vos no solo tenés como causa de la inflación la devaluación, que fue fuerte y obviamente, como decíamos recién, tenías inflación todavía reprimida, que la devaluación no se había traducido a minorista y ahora la estás viviendo, sino que también tenés inflación de costos en el sentido de que siguen aumentando las tarifas de los servicios públicos, con lo cual eso para el proceso de comercialización y para el proceso de producción es un aumento de costos que te lo trasladan a precios y no te lo pueden trasladar de 100% de un día para el otro por la caída del desplome del consumo, entonces te lo van a trasladando por mes y además como el tipo de cambio todavía se sigue devaluando, a veces baja pero se devalúa, con lo cual eso también sigue poniendo un piso a la inflación. Entonces tenés un proceso de aceleración de inflación, que la devaluación es una, pero el aumento de los costos vía combustibles y tarifas de los servicios públicos sigue alimentando la inflación. Bien, muchas gracias a todos los invitados por haber venido. Muy amable. Muy amable, gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa muy cortita, es el tema central. Se dio a conocer de manera oficial los números del INDEC, 4,7% la inflación en la Argentina en el mes de marzo. Más repercusiones, cómo va a venir la economía en los próximos meses y todo el análisis a partir de este dato que recién se dio a conocer. Pausa muy cortita y ya venimos, esto es Minuto a Minuto.